creación del grupo Pánico, efímero de teatro Jesús Ureta, teníamos talleres de filosofía pánica, estudiábamos todo, filosofía, psicología, eh, estaba en la época del filósofo pensador que es Gurdjieff, Uspensky, En busca de lo desconocido, que es uno de sus libros. Espérate, si era generoso, pero en francés hay una palabra que se dice râleur. Râleur es así. Entonces, gruñón, algo así, râleur. Protestaba, ¿no? Entonces, gruñón. Entonces, oye Alejandro, necesitamos que... Y era una cantidad mínima quizás la que se necesitaba, sobre todo la cuestión económica, ¿no? Entonces, se esculcaba los bolsillos y sacaba el fajo, ¿no? Y en lugar de darme lo que pedía, me daba lo triple o lo cuádruple, ¿ves? O sea, sí era súper generoso en cuestión monetaria. En cuestión afectiva, pues él no sabía. No, como no recibió afecto, entonces no sabía cómo traducirlo. ¿Ves tú? No, pero eso lo aprendió mucho más tarde, mucho más tarde. Lo que hay en Alejandro es un espíritu imantador de una enorme cantidad de corrientes estéticas. Por eso es muy fácil que lo asociemos a la vertiente de inspiración artodiana, pero también surrealista, pero también buñueliana, ¿no? Porque sin duda el cine de Buñuel, que viene del esperpento de Valle Inclán, que ya es otra vertiente, es también una fuente de inspiración para Jodorowsky, que propone su propia obra con una enorme autonomía. Con la experiencia, que tiene una experiencia bestial de teatro, increíble, entonces capaz de captar la personalidad a lo que corresponde, a la descripción que hace del personaje. Y lo enfoca directamente porque tiene esa intuición. Alejandro era un verdadero nazi dirigiendo. Quería la excelencia por la excelencia. Ensayábamos, no sé, de las 11 de la mañana a las 12 de la noche. No se permitía un momento de debilidad, nada. Había que ir a fondo y los que trabajábamos con él sabíamos que así era la disciplina y que así trabajábamos. Y sus resultados fueron maravillosos. La primera experiencia que tuve allí es que estaba todo el grupo Pánico, muchachos jóvenes de diferentes estratos sociales, totalmente, etcétera. Total, que me toca el turno. Hay una mesa redonda y ya empezaron un ejercicio que se llama el nudo. Entonces todos estaban sobre la mesa, vestidos de negro, con sus mallas y todo, y un ejercicio que se llama justamente el nudo, entremezclándose con los cuerpos y todo y todo. Yo que nunca había tenido contacto corporal así con gente desconocida sobre todo, me dijo, cuando lo sientas, súbete. ¿Crees que lo sentí? Jamás en la vida, pero me obligó. Entonces, evidentemente, pues estaba totalmente cohibida, empiezo a subirme y el primer escalón que di, ¡pum!, que me caigo de nalgas. Y me dice, ¡ja, ja, ja! ¡Te caíste! Pues sí me caí. Pero el grupo, pues de pronto íbamos a cenar juntos después de los ejercicios, o de pantomima, o estudiábamos filosofía o psicología, diversas cosas, ¿no? Entonces terminábamos tarde y nos íbamos a cenar a algún lugar. Entonces tomábamos alcohol y en una de esas yo acabé así, estaba Colmenares, uno de los participantes, otro, Alejandro allá, y yo aquí en el automóvil, rumbo al restaurante, y de pronto, pues en mis estados etílicos, ¿no? Me atravieso y le agarro la mano a Jodorowsky y ya no lo suelto. Yo lo agarré y ya no lo solté. Verídicamente. Mea culpa, máxima culpa. El teatro de Alejandro nunca fue para ir a divertirte.
fue para ir a tener una catarsis, a cambiarte la vida, a hacerte un clic aquí muy fuerte. Mucha gente a mi alrededor cambió completamente su mundo a partir de Jodorowsky, unos para bien y otros para mal, pero que hubo cambios, hubo cambios. Fue muy, muy fuerte el talento artístico de Alejandro. En entrevistas dice que era un juego. Le preguntan, ¿qué era el pánico? Y dice, it was a joke, era un juego. Sí, sí, puede ser que sí. Pero al mismo tiempo, algo de vivencial interior existía. ¿Por qué concibió lo pánico? No fue un juego, porque pues imagínate, tampoco fuimos marionetas de él. Es decir, si nos prestamos al juego, es porque algo teníamos que ver. Estábamos totalmente involucrados en él, a pesar de que él coordinaba absolutamente todo, pero cada cual sacó su cosa interior, la situación. Él es capaz de leer el inconsciente de la gente, no así con palabras, pero sí con intuición, con actos, te saca exactamente lo que tienes escondido en tu interior, es capaz de hacer eso, ¿ves tú? Es como un exorcismo el que hace. Entonces te coloca en la situación que te corresponde. A mí que mi papá me dé nalgadas, como no tuve papá, la cuestión del efímero primero que hicimos, no, este era el segundo, el efímero, lo primero fue el piano que te conté, y me saca del piano, me baja los chones y me da de nalgadas. Me tocó el lado paternal, me hacían falta las nalgadas de mi papá. ¿Ves tú? Que nunca las tuve. Me dejó sus manotas durante semanas, ¿ves tú? Pero sí me marcó, definitivamente. Pero al mismo tiempo, pues lo quise más. Todo eso es producto de, primero, de este espíritu de inquietud, de apertura efervescente que es Alejandro Jodorowsky, que lo lleva a muchas zonas, porque de Alejandro no podríamos decir, como de otros, que es exclusivamente un hombre de teatro, cuando lo es cabalmente, pero es muchas cosas más, entre ellas un realizador cinematográfico sorprendente, entre ellas un terapeuta, entre ellas un fabulador, pero también es un escultor muy respetable, también es un artista gráfico, en fin, todas esas cosas que puede ser Alejandro. Jodorowsky era un profesional con toda la barba. Y además yo agradezco haberlo tenido como maestro, porque a mí me formó como un profesional. Pero siempre había entusiastas geniales que trabajaban conmigo, todos los artistas, escritores, y entonces lo hacíamos. Después venga lo que venga, ¿no? Desafiábamos el medio ambiente y lo hacíamos, era maravilloso. No, porque sí, yo sé que no le gustaba que le tocaran así, suavemente, había que... O sea, los masajes le gustaban así, se enervaba si le tocaba a uno sutilmente. Incluso por eso quizás no acariciaba a sus hijos, no sabía cómo. No era brusco con ellos, pero no acariciaba. No, lo que pasa es que participaban, no los indujo. Ellos participaron de nuestro devenir. Entonces todo era muy abierto y hablábamos de todo, hasta de educación sexual, en términos propios para ellos. Entonces fueron niños evolucionados desde el principio porque así fuimos ambos. O sea, yo me hice a la façon, ¿cómo se dice? A la manera de. A la manera de. Lo absorbí completamente y lo seguí al principio adolescentemente, o sea, sin experiencia a priori, sino simplemente absorbí su filosofía, su manera de ser, sus costumbres, ¿verdad? Y me adherí a ello. Y me convertí, simplemente porque fue conveniente para mí, fue útil, finalmente, ¿no? Había una especie de segundo piso, pero no era segundo piso, era, ¿cómo se llama? Atelier, un atelier. ¿Ves? Tapanco, Había una cosa así. un en Tapanco, donde tenían la libertad de pintar lo que se les diera, se les dio el muro entero, que era grande el departamento. Entonces pintaban, creaban.
Toda la cuestión fue creativa para ellos, siempre. Bronte le interesaban los cómics. A Cristóbal le interesaban la música. Era el más pánico de todos los chavos, de todos los niños. Y Cristóbal tuvo problemas, porque Alejandro no estaba preparado para los hijos. Entonces le daban miedo. Ay, que no me vaya a mear, ay, que no me vaya a cagar. Entonces no tenía contacto físico con Cristóbal, que fue el primero. En realidad fue Brontis, pero Brontis se fue con su mamá a París. Llegó francés a los 6, 7 años. Francesito, con pantaloncito corto, suéter color botella, y diciendo que todos los mexicanos estábamos así, ¿no? Teo fue el último, pero pues ya éramos un equipo de fútbol prácticamente, ¿no? Todos estaban hechos a la façon, se dice, ¿no? A la manera jodorowskiana, porque en el fondo, pues sí fue una especie de patriarcado, si tú quieres, ¿no? Un patriarcado un poco surrealista, pero era patriarcado. Fue espontáneo, porque te digo, en ese departamento tenían la libertad de crear, de pintar, se les compraban los elementos y ellos, hacían lo que querían. Después se borraba todo y volvían a hacer otra cosa. Claro que el departamento terminó hecho una catástrofe, ¿no? Esa cualidad tenía Alejandro de hacer sentir bien a sus hijos. ¿No? Con el que tuvo problemas siempre fue con Cristóbal, fue el primero y no sabía cómo, ¿no? Entonces no estaba preparado para tener hijos en esa época. Fue el que más sufrió, pero lo superó. El hijo decidió hacer un acto psicomágico para curarse de esa enfermedad, se le puede llamar, ¿no? De esa psicosis, en cierta manera, que tuvo respecto a su padre, ¿no? Que inconscientemente Alejandro lo rechazaba, pero porque no sabía cómo. Pero el daño ya estaba hecho, ¿ves tú? Entonces creció con dificultad. Cristóbal fue el que costó más trabajo. Pero como era consciente y muy inteligente, habiendo seguido toda la trayectoria de su padre, pues aprendió todo lo de su padre e hizo exactamente lo que su padre hizo respecto a la relación. Entonces hicieron ese acto psicomágico para curarse mutuamente y tener una real comunicación de padre a hijo y de hijo a padre. Y se hizo. Y Alejandro en cierta manera no estaba preparado para eso, ¿ves tú? Estaba metido todavía en su creatividad, en su imaginación y todo. Hijos, todo bien. Yo creo que Alejandro es un acróbata que ha trazado una cuerda sobre el abismo de las cataratas del Niágara y que camina en el filo entre la sabiduría y la charlatanería. Y lo que ha conseguido es mantenerse en el filo que nos impide canonizarlo como un sabio o acusarlo de charlatán. No podemos hacer ninguna de las dos cosas. Tenemos que admirar al artista que se sostiene sobre la cuerda. Tiene un gran imán con los jóvenes y eso es inquietante porque eso es, pues no sé si preocupante al mismo tiempo, porque pues es un hombre que, pues para mi gusto tiene una parte muy interesante, pero otra como bastante poco, pues no sé si oscura, pero tiene algo en lo que yo no creo, en lo que yo no, pero me parece entonces más cercano a la charlatanería, digamos, ¿no? Y bueno, pues eso por ahí es preocupante, pero tiene una parte muy, muy profunda que les atrae a los jóvenes, y eso es interesantísimo. Y yo lo quiero mucho, es un hombre que siempre es muy interesante platicar con él. Él es capaz de leer el inconsciente de la gente, no así con palabras, pero sí con intuición, con actos, te saca exactamente lo que tienes escondido en tu interior, es capaz de hacer eso, ¿ves tú? Alejandro Jodorowsky me parece que como en muchas de las disciplinas y en los aspectos en los que se ha visto involucrado a través de su carrera, en la historieta entra de alguna manera, digamos, accidentada, ¿no?
Si bien él era un lector de historieta desde Chile, conocía bien los elementos del medio, me parece que no se había propuesto trabajar en este medio. Sin embargo, al llegar a México, como en muchos otros aspectos, se le abren las puertas de la historieta, no lo deja pasar él, y como no tiene ninguna directriz precisamente, no tiene ningún lineamiento, ninguna línea editorial, deja salir toda su inspiración y va creando nuevos caminos en el medio, ¿no? Entonces Alejandro llega aquí a México y de entrada se encuentra un gran bagaje de historieta, ¿no? Algo que tal vez pudo haberse encontrado también en Francia cuando estuvo allá, pero definitivamente fuera de Francia, Estados Unidos o México no había esa oferta de historieta. Cuando llega aquí a México se encuentra esa gran historieta. También, por supuesto, se encuentra otro tipo de historieta, la nacional, con ejemplos como los de Santo el Enmascarado de Plata, que sin duda sería una influencia muy, muy marcada en Jodorowsky, ¿no? Como incluso lo podemos ver en su película Santa Sangre. Pero entonces, aquí en México encuentra un caldo de cultivo muy, muy nutrido, que se compone tanto de esa historieta extranjera, la norteamericana sobre todo, y la historieta mexicana, donde hay toda esta historieta creada por José G. Cruz, por Germán Butze, por Gabriel Vargas, y todo esto crea un conjunto muy interesante que cuando finalmente Jodorowsky tiene ocasión de realizar sus propias historietas, pues suma todos estos elementos y crea una versión de historieta muy, muy peculiar, ¿no? Una historieta que presenta tanto elementos de ciencia ficción como elementos de comedia, como elementos de sátira. Todo esto configura dentro de su obra de historieta, ¿no? Estábamos en plena preparación filosófica, psicológica, estudiando Steckel y otros, Jung, evidentemente. Como soy muy entusiasta y soy exagerada, me carcajeo porque tiene mucho sentido de humor, ¿ves tú? No sé si lo habrá perdido, pero espero que no, porque francamente era chistosísimo. El profesor chiflado, ¿ves tú? Muy chistoso. O sea, hablaba de cosas serias, pero siempre ponía un paréntesis chistoso. Incluso cuando daba sus conferencias en París, la gente lo disfrutaba. Tenía multitudes de gente que venía a verlos. Aquí en México. A verlo. Y aquí en México también. Es un hombre que atrae a las multitudes, es increíble, tiene un carisma y haz de cuenta que está hablando contigo. Te sientes totalmente concernido, tiene ese poder, se dice, no, esa facultad, ¿no? Poder no me gusta tanto la palabra poder, pero sí maneja a la gente. Aníbal 5 es un cómic de ciencia ficción, tal vez no sea el primer cómic de ciencia ficción en México, pero sí es un cómic muy relevante por el momento en el que sale. Está editado por una editorial que se llama la Editorial Temporae, y bueno, como podemos ver la gráfica, que es una gráfica a color, desarrollada por el dibujante Juan Moro, con el que Alejandro estuvo trabajando, bueno, refleja toda una época. El personaje principal es Aníbal 5, que es un cyborg, y la imagen se basó en Jorge Rivero, que sale en todas las portadas, salía Jorge Rivero con alguna guapa del momento. Bueno, de este cómic de Aníbal 5 solamente se editaron estos 6 números que tenemos, que nunca antes se habían exhibido juntos. Todos se editaron el mismo año, salían cada 15 días, y por alguna razón que desconocemos, la editorial decidió detener la edición del cómic. Por una parte podemos especular que fue por lo caro, precisamente por el color que se usaba en el interior, y por otro tal vez la temática de este cyborg coqueto que iba conquistando diferentes mujeres guapas en sus aventuras con una cierta carga sexual. A lo mejor fue también esto lo que hizo que el cómic saliera de circulación. Con Aníbal 5, que lo crea aquí en México, un cómic de ciencia ficción
donde también nos habla de algunos elementos de filosofía, de Zen, nos habla también critica y se burla incluso de todos estos elementos de la ciencia ficción y del cómic de superhéroes. Entonces digamos que Alejandro, a la vez que es seguidor fanático de esta literatura, también tiene la capacidad de burlarse de ella y a partir de eso crear nuevos cánones, ¿no? Por eso es que es tan importante esos cómics que hizo por aquella época, ¿no? En los 60s, aquí en México también desarrolló las fábulas pánicas, en donde él sí dibujaba. Fueron publicadas durante 6 años ininterrumpidos en el suplemento cultural del Heraldo de México. Y bueno, aquí tenemos una que es una fábula original. Le llamamos original porque es la página que Alejandro dibujó. Este es un dibujo, está dibujado por Alejandro. Y aquí adelante tenemos ediciones del periódico El Heraldo. Tres diferentes fábulas que se editaron 3 domingos diferentes. La relevancia de las fábulas fue por una parte, que formaron a toda una generación al haber tenido esta duración tan larga de 6 años consecutivos, con todo un discurso de enseñanzas místicas de Alejandro, pues definitivamente influyeron en toda una generación de jóvenes que se estaban formando en ese momento. Entonces estas fábulas pánicas, por supuesto, son una obra de ruptura tanto en la historieta, por todo lo que en ellas presentó, pero también en el terreno de la filosofía que desarrolló y que se continúa desarrollando hasta el día de hoy Alejandro Jodorowsky, ¿no? En esa época Alejandro estaba muy metido en el budismo zen, entonces en las fábulas pánicas proyectaba algo de lo que él absorbía del budismo zen y tuvieron mucho éxito, por eso el Heraldo se las dio. Yo las coloreaba, yo era su asistente, además de hacer teatro con él, en su casa yo era un asistente que le llevaba un poco su cuenta de cheques, su calendario de trabajo y le coloreaba las fábulas. Y no, pues lo hacía porque era hiperactivo y le gustaba. Dentro del mundo de Alejandro Jodorowsky también en México, editó una revista en 1964 que se llamaba Crononauta, que se presentaba como una revista de ciencia ficción y fantasía, de la cual también solamente se editaron 2 números. Es una revista muy interesante porque en ella Alejandro pudo invitar a colaborar a una serie de artistas, tanto nacionales como también invitar a artistas internacionales o pedir permiso para publicar sus textos. Esencialmente la revista la editó con otro escritor de ciencia ficción que se llama René Rebetes. Me parece que el cómic de Alejandro, esta Universal, puede comunicar la información a gente de todo tipo de estratos sociales o de intereses o incluso de países, porque a final de cuentas habla de temas muy, a pesar de que él lo imbuye con mucha filosofía, con cuestiones que en ocasiones pueden parecer de altos niveles para algunos lectores, me parece que Alejandro siempre está hablando de conflictos que todos conocemos, ¿no? Prácticamente unos elementos que siempre están presentes en su historieta es la batalla del individuo en contra del sistema, ¿no? O en contra de todo lo que nos intentan imponer, ¿no? Muchos de los discursos que ya tenía desarrollados en el cómic, tanto en Aníbal 5 como después en las fábulas pánicas, van a ser desarrollados en su cine. Su proposición es osada, verdaderamente osada. Hay que ser muy valiente, muy fuerte, porque los ataques que recibió Alejandro desde siempre fueron feroces, desde siempre, desde que llegó a México. Y de todo el mundo. Y de todo el mundo. A mí me parece que Alejandro era realmente genial. Y así como tenía fans, yo entre ellos y seguidores, también tenía enemigos. Entonces todo el tiempo lo amenazaban con correrlo del país. Lo tachaban de comunista, de homosexual, de manipulador, qué sé yo. Cuando hizo la película Fando y Lis, que bueno, ya me brinqué mucho, pero en la reseña cinematográfica de Acapulco, después de la proyección de Fando y Lis, yo estaba con Alejandro
y el Indio Fernández lo persiguió con una pistola para matarlo, porque decía que ofendía a la mujer mexicana a través de la película. O sea, toda obra que tenía Alejandro, o casi toda, había un escándalo adjunto. Por eso se hizo tan famoso, se hizo más famoso por sus escándalos que por su talento en su primera etapa, ¿no? La primera, Fandulis, es una obra de teatro de Arrabal. Y como, pues eran como hermanitos, Arrabal y Alejandro, ¿no? Entonces, en cierta manera, como que había identificación en ese proceso, porque concibieron juntos la filosofía pánica, etc. Alejandro después dio su propia versión, ¿no? Pero en el fondo era un homenaje a Fandulis. Y en el fondo también era la relación que él tenía con sus mujeres. Incluso a mí me tocó esa versión. A Dorotea también, a Denise también. Por eso había esa identificación con Arrabal, ¿ves tú? Respecto a la pareja, respecto a la mujer, que es víctima en todos los casos. Fanduilis es la única película de Jodorowsky que es totalmente pánica, ¿no? O sea, es retorcida, es dolorosa, es una especie de melodrama escondido, ¿no? O sea, de relaciones imposibles entre dos hermanos que al mismo tiempo se aman y no sabes muy bien cuál es su relación, se duelen uno al otro, ¿no? No tiene una línea narrativa muy específica, son momentos, ¿no?, en donde se vale todo, se vale que un personaje se convierta en una marioneta, se vale que de repente entre Arriola diciendo una cantidad de cosas muy extrañas, ¿no? Se valen alusiones fálicas evidentísimas, ¿no? O sea, las víboras en la muñeca y cosas así. Está jugando con toda una simbología con la que Buñuel no se había metido, ¿no?